cuando de repente estábamos en la sala de esta casa, un amigo le preguntó, ¿y tú sabes cuando tu muerte está cerca de ti? Y él dice, sí, de hecho anda por aquí. Les juro que cuando dice esto esta persona, gritan en la recámara, Carla, le grita mi novia a mi hermana. Entonces, en el momento que ya me acerco yo a la habitación para ver, me topo con que ella está pues recargada en una pared y me decía, por favor, sácame de aquí porque me está hablando al oído. Y yo le decía, ¿quién te está hablando? Si no hay nadie. Claro. Aparte, eso yo me acuerdo que fue muy sorpresivo porque fue un viernes en la noche, lo recuerdo perfecto. Yo estaba ya en casa descansando cuando empieza a correr información en algunos, yo estoy en algunos grupos de WhatsApp de reporteros allá en México, y empieza a correr información de, parece que murió Octavio Caña, pero tú decías, ¿de qué? O sea, súper chavito, estaba creo que empezando la nueva temporada de Vecinos, famoso, y por obvio, es una tragedia, o sea, atentar contra una mujer por nada más haberle pegado a su espejo, y hasta donde las consecuencias, estar en el reclusorio, donde hoy por hoy ya se habla que por más que los abogados han promovido amparos y amparos y amparos, no va a haber oportunidad, o sea, los jueces han desestimado las sentencias de amparo, y realmente el hecho es que va a pasar, creo que 17 años en prisión, ¿no? Gabriela, ¿no supiste de este caso? Me suena el caso. Es O sea, una creo que sí chica, güerita ella de lentes, Sí, muy sí. blanquita, de ojos claros. El cuate la 40 y tantas puñaladas le metió 25 puñaladas, perdón. 25 puñaladas, el cuate la intenta asesinar, no la logra matar. Los familiares llegan en el momento en el que se supone que pues, ella está moribunda, él pide ayuda, o sea, no le brindan la ayuda inmediata, sino después de un rato como que deciden como de, pues sí hay que llevarla. ¿Cómo están, sobrevivientes? Bienvenidos a un capítulo más del Sobreviviente Podcast. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial. Es un gran amigo ya de hace algunos años. Él es un experto periodista, pero él está encaminado a todo lo que son la farándula, a todo lo que es el espectáculo, el mundo del espectáculo. Él trabaja en una empresa aquí en Querétaro que, bueno, pues es una radiodifusora, Top Music. La gente que es de Querétaro pues lo va a conocer y va a saber perfectamente en cuanto escuchen su voz. Y se van a dar cuenta quién es. Pero bueno, estoy muy orgulloso y muy contento de tener a un gran amigo, mi querido Germán Ruz. Y pues bienvenido, amigo, ¿cómo estás? No, hombre, mi querido Toñito, con el gusto de saludarte, agradecido con la invitación y pues felicitándote porque traes un proyectazo que ya va para el año, pero platicando, qué gusto me da verte aquí porque nos conocimos trabajando tú como Justo, productor de otros efectivamente. proyectos y ahora ya con el propio y en la conducción y demás, eso se reconoce. Así que No, hombre, felicidades, Toñito. no, pues al contrario, muchas gracias. Y me encantaría pues que nos platicaras algunos casos que te ha tocado dar noticia, amigo. Pues es que yo creo que siempre el mundo del espectáculo ha estado también vinculado, pues no sé, vamos a llamarle como con el mundo esotérico, con el mundo de lo paranormal, ¿no? Ahorita que Exacto. estabas justamente dando la introducción, se me viene a la mente, pues este último que acabamos de vivir, donde Sí. mucho se ha hablado de que personalidades del mundo del espectáculo están metidas a lo mejor incluso en temas demoníacos, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de pasar con Carmen Salinas, Sí, que claro. nadie lo esperó y que de repente esto se da en un podcast también donde un reo, ¿no? Revela el que haya sido partícipe de este tipo de actos contra menores de edad y bueno, pues ahora ya la hija Carmen Salinas está tratando de demandar, parece que a Saskia por esta situación, no hay nada confirmado, pero lo que sí es cierto es que eso seguramente llevó a la gente a indagar en este caso donde aquel personaje tan emblemático, infantil, que seguramente a muchos les tocó conocer, que fue Pistachón Zigzag Claro. de Odisea Burbujas, él cuando se sale de esta producción, ¿no? De Televisa hace muchos años, pues ahí es donde él revela que era parte de una secta satánica, ¿no? Claro. Y que en esta secta había también sido invitado por Por Carmen Carmen Salinas. Salinas. Entonces, mucho se ha hablado obviamente de que en el mundo del espectáculo hay algunas personalidades que con tal de crecer dentro de su carrera o de obtener la fama, pues utilizan este tipo Claro. de herramientas, de ritos para poder lograr lo que tanto han soñado, ¿no? Y se me viene a la mente porque justo también de lo que mucho se ha hablado y quizá es lo que te puedo participar, que a mí me sucedió. Yo, por ejemplo, no conocía la santería como tal, o Ok. lo que se le conoce como la religión yoruba, ¿no? Ujú. Hasta hace, yo creo que habrán pasado ya unos 15, 16 años, cuando en un viaje que fui con amigos, uno de los que asistía pertenecía a esta religión, Wow.
¿no? Estaba, como se le conoce comúnmente, estaba rayado por la santería, y resulta que en el momento que él lo comparte a los que estábamos asistiendo a este viaje, pues empezaba la curiosidad de todo el mundo, ¿no? De qué era lo que, o sea, qué era la santería, qué era lo que hacían dentro de la santería. Y bueno, lo que él alcanza a revelar, pues es que te designan a un muerto. Digo, Sí, voy a claro. revelar porque ahora ya he investigado más y quizá no tiene mucho que ver con lo que él en ese momento platicó de manera muy Sí, escasa, sí, sí, sí. pero él decía que, bueno, te designaban un muerto, que ese muerto tú lo bajabas para pedirle cosas o para Perfecto. platicar con él, y que pues él te ayudaba a cumplir algunas situaciones en tu vida diaria. Entonces, fue tanto el morbo de los que estábamos en aquel momento en esa reunión. En ese entonces yo iba con una novia que se había ido a descansar. Esta chica y él no se habían conocido hasta ese día, y ella no había escuchado tanto de la plática porque había Ok. estado cansada y se había ido a descansar. Entonces, ya entrada la noche, cuando de repente estábamos en la sala de esta casa, un amigo le preguntó: ¿y tú sabes cuando tu muerto está cerca de ti? Y él dice: sí, de hecho anda por aquí. Les juro que cuando dice esto esta persona, gritan en la recámara: Carla, le grita mi novia a mi hermana. Entonces, y en el momento que ya me acerco yo a la habitación para ver, me topo con que ella está pues recargada en una pared, y me decía: por favor, sácame aquí porque me está hablando al oído. Y yo le decía: ¿quién te está hablando? Si no hay Sí, nadie, o claro. sea, no hay nadie aquí en la habitación. Me decía: no, sí, es que un hombre negro alto me jaló la sábana, y cuando volteé estaba parado en la puerta, pero me está hablando, me está diciendo muchas cosas. Entonces, pues yo obviamente sacado de onda porque decía: yo Sí, no sí, sí. percibo nada, no estoy viendo nada. Pero me decía: por favor, llévame a poner agua en la parte trasera de la cabeza porque la siento muy pesada, me sigue diciendo muchas cosas. Y bueno, pues resulta que cuando yo la saco de la habitación, me topo de frente con este chico que era el que estaba rayado, y entre labios me dice: ¿ya lo vio? Y le digo: sí. Y me dice: necesito platicar con ella. Entonces se van a la cocina a platicar. Cuando entramos a la cocina, yo con ella agarrándola porque casi no podía caminar, me dice: es que está al lado de Germán y me sigue diciendo muchas cosas. Yo decía: qué raro, o sea, yo no veo nada. Entonces me dice: dame oportunidad de platicar con ella. Se quedan como 2 horas en la cocina platicando, y al término de la plática, ella me dice: me dijo muchas cosas de mi vida, o sea, de qué Wow. falleció mi abuelito, cómo está mi papá, cómo está mi abuelito. O sea, me dijo algo muy extraño. Me dijo: pero estoy muy tranquila. Y de hecho me dijo que viene a cuidarme y que se me va a seguir apareciendo en otras ocasiones, pero que si no quiero, le diga que de lejos y le dé las gracias, ¿no? Entonces eso me llevó a mí A a investigar. investigar, porque yo decía: pues, ¿qué es la Claro. santería? O sea, yo no conocía, no tenía Ujú. ni idea de qué era. Y entonces ya empecé a investigar un poquito, bueno, de esta religión afrocubana, que es en realidad la religión yoruba, Yoruba. ¿no? Que mucha gente obviamente pues sí utiliza por quizá el morbo de quererse ayudar en su carrera, de querer obviamente pues apoyarse en crecer, en la parte económica, en la parte pues laboral, y lo buscan. Y entonces, si esto yo lo traspaso al mundo del espectáculo, pues mucho se ha hablado de que muchas celebridades, es más, no podemos dejar pasar de vista otra de las muertes trágicas que habló mucho, que era por tema de santería, fue la muerte de este famoso extensionista que fue Daniel Urquiza, que de hecho vivió Claro. aquí en Vivió, Querétaro, ajá, sí. ¿no? Y que Daniel profesaba la santería, y Daniel en los programas que tenía reveló que muchas celebridades, entre ellos Galilea Montijo, pertenecía a esta religión, y que a él le Ujú. constaba que cuando llegaba a ir a algunos programas se hacían algunas, pues vamos a llamarle rituales para Sí, poder tener claro. éxito y demás. Y después de ahí empezaron a surgir otras declaraciones por gente que, pues ya sabes que en esto de la santería está el padrino, que obviamente pues tiene Ujú. todos los ahijados que acuden al lugar donde hacen pues los rituales Los de la ritos. santería, y muchos han hablado que han visto llegar a Galilea con este padrino como tal, pues a pedirle obviamente cosas para su carrera. Ujú. Y yo creo que si lo piensas, porque desde esta parte en donde dices: pues Galilea es una mujer que tiene mucho éxito, ¿no? Y se ha mantenido. Se ha mantenido. Exactamente. Mucho éxito, que se ha mantenido, que tiene un programa tras programa tras programa, que sigue vigente en hoy, y que evidentemente, pues, está Casa de los Famosos, Pequeños Gigantes, y que la gente se habla que cada que empezaba un proyecto, Galilea acudía con el padrino, que de hecho es más, si la gente ubica un poquito las notas de tiempo atrás, se habla que el padrino de Galilea fue asesinado. Ok. Esta persona fue asesinada, y parece que después Galilea empezó a asistir con el que era el hijo del padrino para seguir obviamente llevando
rituales de la religión yoruba para poder seguir teniendo éxito, ¿no? Entonces, así como Galilea, pues muchos han hablado de otras personalidades. Veía, por ejemplo, otro caso que también estaba, y ella lo declaró en muchas entrevistas, Talina Fernández, que era pues, otra gran celebridad de la televisión mexicana, en algún momento confesó que ella estaba metida en la religión yoruba, pero ella quizá por el modo que tenía Talina no lo manejaba como este rollo, pues Sí, quizá oscuro, ¿no? exacto, sí. Sino decía, es una religión muy bonita que me ha ayudado y que además la profeso. Y bueno, pues al final creo yo que en este tema de la libertad de creencia, pues es respetable. O sea, que sí hay cosas extrañas que se manejan, por supuesto que las hay, pero podemos hablar de infinidad de actores que se conocen dentro del medio que están dentro de la religión Bueno, y políticos también. simplemente bueno, supimos también, incluso hay un libro, si mal no recuerdo, y solo también tú lo debes de saber, sobre todo lo que era la secta que se manejaba en Televisa, ¿no? A final de cuentas. Y pues de los catálogos que existían, que además de lo que es la santería y todo lo que se manejaban, de los padrinos que se manejaban dentro de, pues también existe o existía todo lo que era el famoso catálogo Fíjate que de mujeres. ese famoso catálogo que tanto se ha hablado, te juro que sin temor a equivocarme, yo debo de tener como unos 15, 16 años que empecé a escuchar de este catálogo que se hablaba que venía desde una Angélica Ujú, María, ujú. Niurka y demás, hasta obviamente personalidades que hoy por hoy vemos más juveniles, ¿no? La verdad es que voy a decir lo que Sí, 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 yo adelante. sé, digo, porque también estuve dentro de la televisora y creo que quizá se está pues malinterpretando Sí, claro. con lo que era el famoso Star System que Ujú, manejaba Televisa. La gente que no sepa qué es el Star System, Televisa cuando adquiría a una ujú. celebridad, ¿no? Hay que poner. La catalogaba, o sea, fotografías, todo su perfil y demás, y la preparaba. O sea, lo que hacía con estas celebridades era que alfombras rojas, obviamente en el Centro de Capacitación Artística de Televisa, las llevaba a todos los programas de televisión, o sea, porque al final las preparaba para ser estrellas. Que lo que es real es que evidentemente pues había empresas o marcas que eran clientes de la Ujú. televisora que cuando hacían algún evento decían, oye, pues me gustaría que viniera fulanita, menganita, perenganito, porque Estaban dentro del catálogo, estaban claro. dentro del catálogo y me gusta que tengan esa presencia dentro de mi marca. Y era cuando asistían. Ahora, te voy a decir porque sí he tenido la oportunidad de platicar con algunas celebridades, que es típico que hay empresarios que fuera del medio dicen, oye, pues me gustaría, ¿conoces a fulanita tal? Pues me gustaría que la trajeras a la comida que voy a hacer, porque no, vamos a inaugurar X área de la empresa. Y mismas artistas te lo dicen, oye, o sea, con mucho gusto voy, cobro tanto, pero ojo, terminando la comida, yo me retiro del evento porque ya sé lo que viene después, Sí, claro. ¿no? Y aunque me ofrezca dinero, evidentemente no lo voy a aceptar. Y así, por ejemplo, te puedo hablar directamente. Betty Monroe muchas veces me lo dijo, tuve el gusto de trabajar con Betty y Betty me decía, o sea, yo voy a las comidas que tú me digas que hay, obviamente, una compensación de por medio, pero terminando la comida y antes de que se pongan cohetes, yo me retiro del evento porque sé a dónde Efectivamente. va. Y creo que iba más por ahí ese tema del catálogo. Ojo, como todos lados, o sea, quizá había como estaba, como se le conoce la Deep Web, había aquí su Deep empresarial, donde quizá a lo mejor si había gente dentro que dice, oye, pues hay una lanita de por medio, Bueno, sí, pues le ¿no? entraban, ¿no? ¿Qué onda? Sí, ¿Te avientas? O sea, sí, ya era una claro. decisión del artista, pues al final mayores de edad. Sí, pues, se supone que también Galilea venía de algo parecido, ¿no? Bueno, es que Galilea Montijo, te voy a decir algo, que esto, y lo platicaba hace poquito con unas amistades, Galilea, y esto, pues yo creo que todo el mundo lo sabemos porque hasta en radio lo hemos visto, muchos habló que ella venía de trabajar pues en un table dance, ¿no? O sea, de ser bailarina de un lugar de estos. Nadie, o sea, hasta hace poquito Ujú. surgió una entrevista con quien digamos que es el que descubre en Guadalajara, Galilea Ah, Montijo, Galilea. que era un asiduo cliente a este lugar donde Galilea Ujú, trabajaba ujú. y donde dice que empezaban a hacer la producción del certamen de belleza en Televisa Guadalajara y cuando van al lugar se topa con Galilea y con otra compañera y entre compañeros de esta, o sea, de Televisa Guadalajara, dice, pues, ¿por qué no le dices que vayan al casting? O sea, creo que dan el perfil perfecto Ujú, para lo que están ujú. buscando, ¿no? Y él dice, pues tienes razón. Entonces dice, oye, vayan al casting el día de mañana, pregunten por fulanita de tal, díganle que van de mi parte y que les hagan el casting. Entonces, resulta que así lo hace Galilea con esta compañera, van al lugar, pero cuando llegan la productora, cuando se entera de dónde venían, la productora dice, no, hombre, aquí no hay entrada, ¿no? O sea, no hay manera hasta que este cuate intermedia por ella y Ujú. es que le dan la oportunidad de hacer el casting y logra entrar al certamen de Nuestra Belleza.
Y de hecho, es más, él confiesa que tiempo después se encuentra a Galilea y le dice, ¿te acuerdas de mí? Galilea lo desconoce por completo, ¿no? Como diciendo, no sé quién eres tú, pero es quien descubre a Galilea dentro de Fíjate. Televisa Guadalajara. O sea, pero pues es que al final, repito, creo que es un tema de belleza, de morbo, en la tele siempre ha sido aspiracional y evidentemente hay seguramente gente que dice, me encantaría estar con esa persona, ¿no? Y te digo, o sea, mayores de edad, y si ellas se prestan, y habrá Sí, quien sí lo acepte obviamente. y acepte el pago, ¿no? Habrá Claro. quien diga, no hasta aquí, pero muchos he sabido de eso durante muchos años en el espectáculo. Oye, amigo, y por ejemplo, no quisiera interrumpirte porque tú te vas y No te preocupes, no me encanta hazlo. porque eres gente de radio y obviamente gente de radio no paran para nada. Pero, ¿qué piensas, por ejemplo, ahora, pues ya con las redes sociales, como está desarrollándose y que finalmente se ha convertido como en los medios más, pues, con mayor difusión de información, tanto falsa como verdadera? Pero, ¿qué piensas ahora sobre los artistas de hoy en día en redes sociales? Que justo antes de entrar platicábamos de cómo están las redes sociales, pero sobre este ámbito de los OnlyFans y todo ese rollo, amigo. Pues es que mira, veía hace poquito déjame ahorita me acuerdo el nombre de este actor, porque han sido varios, o sea, podemos empezar desde que la Wanderslover empezó con su OnlyFans, o sea, muchas celebridades que empezaron a ver la oportunidad y me daba risa porque digo, hasta donde yo sé la historia que a mí me cuentan de OnlyFans es que era meramente una plataforma, pues si te gustaba el piano, ¿no? O sea, Ajá, abrías tu canal y la gente que era sido al piano te seguía, ¿no? Y así tú pintabas, pues subías tus efectivamente. pinturas y la gente seguía. Pero cuando se empiezan a dar cuenta que no había una restricción para contenido, ¿no? Erótico Erótico. principalmente, Ujú. pues hubo gente que dijo, pues voy a empezar a subir, ¿no? Pero y es que aparte dicen que te encuentras de todo, o sea, desde gente que a lo mejor tiene algún fetiche con los pies, ¿no? Y te Exacto. encontrarás gente que ve puras fotografías de pies, como también, pues vieron las celebridades y sobre todo, yo creo que amigo, como todo el mundo lo dijo en época de pandemia, que se les cayó la chamba a Sí, muchos, claro. que no había oportunidades de trabajo y sobre todo creo que nos topamos con lo tengo que decir, con una Televisa y también Azteca, que evidentemente siempre lo he dicho que Televisa, claro que sabe hacer estrellas, ¿no? Pero también así como sabe hacer estrellas, también las reprimen demasía. ¿Y a qué me refiero en esto? Que, pues, hoy por hoy ya no existen las exclusividades, como antes Ujú, era ujú. fabuloso, porque decía, pues, yo tengo una exclusividad de, no sé, 500,000 pesos mensuales, trabaje o no trabaje. Entonces, yo puedo estar en la sala de mi casa sentado viendo la tele, pero yo cada mes recibía un cheque de 500,000 pesos. Hoy por hoy ya no es así. Sí. Entonces, hoy tengo que ir a buscar la chamba. Hoy los actores se quejan de que tienen que ir, las personalidades consagradas tienen Ujú. que ir a Ajá, castear, porque si no, no las mandan llamar, ¿no? exacto. Porque ahora importa mucho cuántos seguidores tienes en las redes sociales, si no, no te doy chamba, ¿no? Y lo he visto con personalidades, o sea, te hablo con una Lucila Mariscal, un Ignacio López Tarso, que en algún momento lo llegó a decir, este señor que acaba de regresar también a las novelas. Evidentemente creo que hoy esta situación pues se les ha puesto complejas y la mejor manera o la manera de buscar generar un empleo pues a veces es complicada en la televisión y Las los re- jóvenes, ¿no? Que vieron esta facilidad porque ahora pues soy famoso, ¿no? Tengo buen cuerpo, me siguen por eso, me Ujú. aplauden. Entonces, pues si tengo la oportunidad de monetizar este talento, ¿no? Porque le meto al Bueno, gimnasio y demás, o sea, este talento, pues adelante. Y muchos lo han hecho así y muchos han sido criticados. Bueno, no vayamos muy lejos. Chavitos que pertenecieron a Código Fama, ujú, ¿no? Este chico llamado Jonathan ujú. tiene su OnlyFans. Miguel Martínez tiene su OnlyFans. O sea, hay muchos que empezaron a ver. Habrá quienes los tengan meramente pues con fotografía erótica y habrá chavos, en el caso por ejemplo de Jonathan Becerra, dice yo sí meto contenido 3X, o sea, pues es que Y es tengo que que generar. finalmente la plataforma te da la posibilidad de hacer una suscripción privada y bueno, creo que se encaminó pues a nichar, o sea, se nichó mucho, porque sí, efectivamente hay de otro tipo de contenido, digamos que normal, sí, contenido tradicional, Claro, pero se nichó mucho esta parte porque se empezó a hacer mucha fama, porque sí, efectivamente hay muchos creadores de contenido para adultos que tomaron ese camino porque pues la plataforma pagaba muy bien, entonces muy. y se volvieron millonarios. Digo, está el ejemplo de Carelli, está el ejemplo de Luna,
bueno, son de las que me vienen a la memoria, pero, ¿mande? Son de las que no, fíjate que no he tenido la fortuna de suscribirme, ¿no? No, pero no, realmente es complicado porque lo platicamos hace un ratito, el paradigma de muchas generaciones que no nacieron con el internet, pues obviamente el recurso económico, o un parte del recurso económico se fue a las redes sociales. Claro. Y es precisamente donde pues, te das cuenta de hoy cualquier persona se puede hacer famosa por cualquier tontería. Hasta estaba escuchando justo un podcast donde hablaban sobre cómo se hicieron millonarios unos chicos comprando pedos, ¿no? O sea, son tonterías y boberías, pero por ejemplo, reproducciones de videos de 20 millones de Claro. reproducciones, y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que te hagas millonario? Pues sí, porque la gente está buscando en el dispositivo, no está buscando tanto información, está buscando distraerse pues, de Distraerse. su vida diaria, ¿no? Entonces es como lo que yo veo. ¿Tú cómo ves esta parte de lo económico en las redes? Es que justo lo acabas de decir, o sea, yo creo que ahora el dinero está en las plataformas digitales. Lo que pasa es que no todo el mundo lo ha encontrado, y es lo que platicamos antes de entrar aquí a grabar. Hoy por hoy, o sea, quizá voy a llamarla así, la vieja escuela de Ujú, los medios de ujú. comunicación, dicen, ay, pero es que, o sea, qué fácil, ¿no? Grabar tonterías y que por eso te paguen. Pero te decía, he visto entrevistas yo con creadores de contenido que dicen, oye, pues es que no, o sea, no creas que me siento, grabo en 3 minutos, lo subo, pego y ya, ¿no? Soy No. millonario y famoso. No, o sea, he visto muchos que dicen, oye, grabo casi todo el día, los 7 días de la semana, me pongo a editar, digo, porque la mayoría empieza haciéndolo como tú lo estás haciendo, o sea, haciendo tú toda la chamba, y después, ya que tienes ahora sí, digamos que talento, fama, dinero, entonces ahora sí me consigo un equipo creativo que me va a ayudar Claro, a claro. postproducir, a generar tal, que me va a estar ayudando a grabar. Cuando se empieza, pues ahora sí que tú solito, ¿no? Y eso me lleva, fíjate, me acuerdo mucho la experiencia un día platicando con Luz Blanchet, cuando Televisión Azteca empezaba a ser Televisión Azteca, Ujú. pues no se crean que empezó con el capital y la infraestructura que hoy por hoy tienen, o sea, empezaron también muy sencillos. Y decía Luis Blanchet, cuando ya hacía los primeros programas de Televisión Azteca, me daban a mí una cámara, me decían, vete a hacer un reportaje. Yo llegaba a Ujú. los lugares, ponía yo la cámara en un pedestalito, en un mueble o algo, que medio me enfocara, y yo grababa mi propio reportaje. O sea, lo que hoy hacen los creadores Ujú. de contenido, me explico, Efectivamente. cuando están empezando. Lo que pasa es que quizás se les ha ido olvidando a la gente que ya es famosa, Exacto. también cómo se empezó. Pero hoy la tendencia, pues, es lo digital, es ahí donde está la lana, es ahí donde está el contenido. Lo único que quizá te puedo decir que a lo mejor a los que somos de la vieja escuela nos pega un poco, es que ahora, si no tienes contenido tan atractivo, pues eres tan deslizable en un swipe que dices, ya a lo mejor ya no le llama la atención, le cambia. Hay una diversidad Sí, de contenido que puede ver y que el mismo algoritmo te va llevando, ¿no? Creo que eso es lo efectivamente. único, o sea, que hay tanta diversidad que ahora es más difícil, y tanto para la música como para los creadores de contenido, el que pegues, porque no me gustas, pero hay seguramente 10,000 más que tienen contenido Que que hacen lo alguno de mismo. ellos me va a poder gustar, ¿no? Y en temas de la lana, pues repito, o sea, creo que pues, es respetable. Quien haya decidido sacar un OnlyFans porque vio que hay un nicho de oportunidad de generarse lana, y porque además, digo, cada quien sabe hasta dónde puede meter su contenido. Te hablaba yo de gente que meramente se metió al tema erótico, es respetable, ¿no? Además, creo que también trabajan un cuerpo impresionante, cualquiera que lo También, haga, también. y el que a lo mejor puedan monetizar con ello, pues qué padre. Quien se dedique a hacer tema para adultos, a lo mejor ya más subido de tono, pues ya es respetable. Pero sí creo que hoy los creadores de contenido tienen una chamba, pues, más pesada desde que se empieza, porque lo hacen de manera autómata y Ujú, solitos, ujú. y hasta que después van haciendo un equipo de trabajo, a diferencia que como antes, pues sí, tú bien lo decías, estás en una empresa donde pues, No, tú llegas, te sientas y te hacen. y necesitabas, o sea, digo, tú has trabajado o trabajaste también en estos medios y necesitabas de suerte y de conexiones para poder llegar a ser famoso. Y bueno, es donde se malinterpretaba muchas veces el hecho de, pues si quieres ser famoso, pues tienes que pasar por las armas Mm, para, para poderte hacer llegar. Digo, tengo claro, testimonios de conocidos que trabajaron en el medio que efectivamente pues decían, teníamos que pasar por las armas para hacerlo. No, no digo quién, ni mucho menos. sí, claro. Sin embargo, sé que sí se manejaba mucho, Sí, pero no todos los productores que se supone que eran los que tenían que el sartén pone el mango, pues tenían que hacer ese tipo de cosas. Pero hoy en redes,
pues se maneja como algo más, más personal, o sea, es más, ya es tu decisión hacer contenido para adultos y pues si te da una lana. Veía yo justo un podcast de otros chicos que son de risa, hacen un evento, le llaman algo de, bueno, algo como un festival donde se presentan en un teatro y llenan de gente. Y entrevistan a una chica y esta chica le dice, ¿cómo te llamas? No, pues fulana de tal. ¿Tienes plataforma? ¿Tienes plataforma azul? Y le dice ella, sí, sí tengo plataforma azul. ¿Cuál? Dice, pues ahorita vamos a hacer la vaquita y pues queremos ver y pagar Tu una, ¿no? contenido. Y entonces es una chavita, o sea, te estoy hablando que tenía creo que 22 años. No, bueno, sí. ¿Cuánto ganas? Le dice el señor porque es un señor el que Sí, está sí, en el sí, podcast. sí, sí, sí. ¿Cuánto ganas? Y le dice ella, ¿te podría pagar una empresa lo que tú ganas? Y dice la chava, no, pues la verdad es que no. ¿Cuánto ganas? No, pues 6 cifras, ¿no? 6 cifras, sí, 6 cifras. ¿Mensuales? Mensuales. Sí. Órale, ¿no? Pues está cañón, pues. ¿Qué onda? Juntamos la vaquita y se pone a juntar vaquita para que pueda en ese momento, Pagar la suscripción. no, o sea, para que en ese momento la chica se metiera a tras bambalinas a poder mostrar El ya sea los contenido. senos, o no sé, o sea, no se ve obviamente en el Sí, podcast, claro, claro. pero todos, o sea, ¿a dónde llega el morbo de esta parte? O sea, fácil, unas 30 personas, va a ser la vaquita de 500 pesos y pone 500 pesos en la mesa y empiezan a subir, y a subir, y a subir, y a poner, y a poner, y a poner la vaquita. No sé cuánta lana juntó en ese Juntaron. momento, la juntó, la hizo un gordo así de 500, va y le dice, ahora sí, mija, me lo patrocinó el público. Y van y se meten atrás, de verdad, y él así de, oh, no pueden ver esto que estoy viendo, ¿no? O sea, hasta dónde llega Sí, claro. esta parte, ¿no? Desde mi punto de vista, muchas veces son, pues, valores que se pierden. A lo mejor soy de la vieja escuela y lo que tú quieras, pero pues obviamente no. Nosotros por eso hacemos este tipo de contenido, para ayudar a la gente y no para denigrar a la gente, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que estamos, sí, coincido contigo sobre todo en la pérdida de valores, porque Exacto. evidentemente, o sea, anteriormente para que si estamos hablando del espectáculo, para que un artista aceptara hacer un desnudo en una revista, en una televisión, o era porque ya sabíamos que tenía como mucho este tinte de ser una mujer muy sexy, erótica y demás, Exacto. ¿no? Y le llegan a buen precio, pues usted creo que es una Lorena Herrera, o sea, muchas que sí posaron para la famosa revista Hasta del la fecha. Conejito, ¿no? Hasta la fecha. Celia Lora, y creo Eh, que es la que más portadas más de Playboy portadas tiene. tiene. O sea, Sí. justo lo decía el otro día, aunque son quizá la misma fotografía, pero en diferentes portadas, Ajá. decía, soy la que más portadas tiene hasta ahora, Exacto. pero porque los números son atractivos, ¿no? O Efectivo. sea, les va bastante bien. Y no pasa de ser, digamos que fotografía y Ujú, hasta ahí se queda. ujú. Y hay unas que ni siquiera enseñan, bueno, el caso es él así, pero hay artistas conocidas de la televisión mexicana que es meramente erótico, o sea, ni siquiera Erotismo. están desnudas al total, o sea, es una ropa muy chiquita. Yo me acuerdo, por ejemplo, tuve la oportunidad de platicar con Yolanda Ventura, que es Mm, la famosa ficha amarilla de Parchís. Ella fue la conejita amarilla de Playboy, ¿no? cierto. Y entonces cuando hace la revista, a los pocos días fue a una entrevista con nosotros al programa y ella estaba muy contenta, se sentía muy contenta de ver la revista y de hecho nos la llevó y decía, mira, pero veme, decía, mira, veme las que aquí, o sea, cómo me salen, está preciosa, ¿no? Y yo decía, sí, pero nunca te imaginas un chiquito que la Claro. conoció de chiquita, de repente ver a la conejita amarilla desnuda, pues sí, o sea, imagínate, no roba a muchos hombres. Creo que es quizá lo que podemos llamar como esa magia que sucede cuando es un erotismo fino, ¿no? A Efectivamente. lo que hoy sucede en estas plataformas de OnlyFans, pero que al final, pues es respetable, porque también ahora ya meterte con esta nueva generación, mi querido Toño, es un riesgo Y es de tremendo. cristal, man. Es de cristal, exactamente. Es de Entonces, cristal, porque hasta es los comentarios, pues, que acaba de pasar, digo, desafortunado, pero que está pasando ahorita mediático con Pedro Sola y sus declaraciones. O sea, está muy, muy cabrón esto. hijo, pero es que ahí sí creo que sí la regó bien duro, Es ¿no? que es otra generación, Es otra finalmente. generación. Ya, no, y además porque venimos pues de varios años, sobre todo la gente que somos, pues sí, pro animal o pet friendly, como se le conoce hoy en día, pues de luchar contra el Ujú, mal, o sea, no al maltrato claro. animal, ¿no? O sea, de no me los maltrates y de repente, y aparte lo que digo que esto es otra maravilla de las redes sociales. Las redes sociales no olvidan. Las redes sociales se quedan con el Efectivamente. contenido. ¿Y qué pasó? Que no nada más fue esto, ya se fueron a ver videos atrás Sí. donde una declaración, creo que en 2020, donde dice, pues también les deberían cortar las cuerdas vocales porque ladran, ¿no? No, y también decía en ese mismo capítulo o en esa misma emisión del programa,
también habló segundos antes o segundos después, no recuerdo, sobre, pues también le deberían de dar cuello a los dueños, ¿no? O sea, está muy cañón ese tipo de Sí, cosas. no, pues digo, es delicada las redes sociales, Ujú. pero creo que hoy por hoy son la tendencia, son donde está el dinero, son donde, si, yo creo que si te cumples la meta y el objetivo y las trabajas como debe ser y conocerlas, seguramente vas a llegar a un lugar interesante, ¿no? Sí. Amigo, ya hablamos de muchas cosas de la santería, pero me encantaría introducirnos a lo que es el sobreviviente. Y platicamos hace un ratito de, pues, de las tragedias que ha pasado el medio del espectáculo. Y platicábamos que teníamos por ahí algunos casos que te ha tocado dar nota sobre eh, personalidades del ambiente que han tenido casos o cuestiones trágicas, como por ejemplo el chico este de, José Julián. por ejemplo, José Julián. ¿No? O también ya platicamos también de el primero, o sea, de los que ahorita se me vienen a la mente, que creo que además, pues fue un caso poco sonado, pero que después ella lo tuvo que revelar en una entrevista para una revista, fue el caso del hijo de Elizabeth Dupeirón, Ok. esta actriz que, y lo que más llamó la atención fue quién estaba vinculado en ese caso, porque seguramente muchos han escuchado hablar, o la mayoría de de estas sesiones de ayahuasca, que hoy se le conoce Ujú. esta bebida que se consume para poder conectar con la Con glándula Dios, sí. pineal y que obviamente te hace volar, ¿no? Y ver otras cosas y demás. Y hay gente que le funciona y habrá gente Sí, que no. claro. Lo que pasa es que creo que aquí lo delicado del punto, y es lo que nunca se supo, porque Elizabeth Dupeirón revela en esta entrevista que el hijo simplemente le dijo que iba a ir a Tepoztlán, ¿no? A vivir pues un fin de semana mágico. Lo que más llama la atención es que quien acompañaba al hijo de Elizabeth Dupeirón en aquel momento es la hija de Luis Donaldo Colosio, Ok, ¿no? Que ella se ha deslindado mucho de la responsabilidad de este caso, la han claro. tratado de entrevistar y ella pues da la vuelta a la página de la respuesta porque no le gusta hablar del tema, pero lo que se habla aquí, que creo que es donde debería tener mucho cuidado la gente, es en que, digo, está padre, quien lo quiera ir a vivir, adelante, pero creo que es importante que antes de hacerlo, sean honestos con la persona que lleva el proceso de ayahuasca, porque parece que este chico nunca fue honesto con la persona al decir que era diabético. Y Híjole, entonces es que ahí él es. se cayó esta situación, este padecimiento de salud, entra en el proceso de ayahuasca y lo único que se sabe es que le avisan a Elizabeth Dupeirón que estaba muy delicado de salud el domingo y cuando ella llega, pues realmente su hijo ya había fallecido, ¿no? Ella obviamente incluso tiene demandados se supone que a estos, como se les conoce, hermanitos de este proceso, y además parece que también a la hija de Colosio. Sí, Quizá no prosperó por otras cuestiones este tipo sí, de sí, sí, situación claro. legal, pero pues imagínate el trauma para ella como mamá, el no saber en dónde, o sea, qué fue ¿Cuántos realmente años lo que pasó tenía? con su hijo. El chico estaba muy joven, tenía como 29 años, O sea, es 28 que años. es una tragedia a final de cuentas, ¿no? Claro, claro. Y creo que así también le ha tocado a muchas celebridades vivir tragedias. Yo creo que el último caso que sabemos así, y que ahora han salido datos del caso de José Julián, el hijo de Maribel Guardia, Mm, ¿no? ujú. Que en aquel momento se habló, este chico desafortunadamente, pues padecía un tema de adicciones y de alcoholismo principal. Y después se hablaba, al momento que se da a conocer la muerte, porque muere muy joven, antes de los 30 años, cuando se da a conocer el fallecimiento de José Julián, se hablaba de que había atentado contra su vida. Claro. Ahora y en día, hace apenas unos meses, empiezan a revelar algunas declaraciones donde incluso involucran, Ujú. parece, al ahora esposo de Maribel Guardia, Marcos Chacón, donde decían que él se había ido a someter a un procedimiento al cual lo ha hecho Gustavo Adolfo Infante, lo hizo Claudio, el de Caló, Claudio Yarto, que se meten un chip de naltreno, creo que se llama la sustancia, donde este chip lo que hace es inhibir el deseo Inhibir. de consumo de alcohol. Pero parece que después de aplicarte este chip, debes de ir como a unas sesiones de Sí, porque hay rehabilitación crisis, ¿no? porque hay crisis. Entonces, parece que a José Julián no lo apoyaron en esto o no fue a estas sesiones de mantenimiento, llamémosle así, Mm, ok. y obviamente, pues atentó contra su vida que al punto de que le vino un paro cardiorrespiratorio, yo no sé si por temas de la ansiedad o Ujú. demás, pero pues digo, una tragedia impresionante porque pues Maribel nunca se lo esperaba, el chavito además tenía poco de haber sido papá, que ahora es otro escándalo el Otro tema que tema. vive con esta Sí. chica Imelda Tuñón, ¿no? La custodia del menor y que esta niña también pues está metida en rollos de Sí, 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 adicciones y sí, que sí, si entra sí. una pareja y no otra. En fin, ha sido muy complicado, pero también la tragedia para Maribel Guardia pues fue tremenda.
vivir en ese momento, la prensa, el no querer declaraciones. También se habla que no se le permitió la autopsia, o sea, se le dispensó más bien la necropsia al cuerpo de José Julián, por quizá las influencias que tenía tanto Ujú. Marcos como la mamá, pero al final pues, son tragedias que hay en el mundo del espectáculo y que a muchos les han tocado pasar. O sea, si me voy años atrás, pues ahí está la tragedia de Silvia Pinal con Viridiana, su hija, que también muere en un accidente fatídico, y hasta hoy empiezan a dar declaraciones ya en estas entrevistas de podcast. Han platicado mucho tanto con Rocío Banquels, que pues es media hermana de Silvia Pasquel, y que Silvia Pasquel pues, era media hermana de Viridiana, y se ha hablado mucho de quién estuvo involucrado en la muerte de Viridiana, que se habla de Jaime Garza, este Ajá. actor que también ya falleció hace poco, y todo por el tema del consumo de sustancias y del alcohol, ¿no? Ujú. Pero creo que las tragedias en el mundo del espectáculo también son muchas, mi querido Toño. Sí, pues sobre todo se hacen mediáticas, ¿no? Porque Claro, precisamente son personas públicas o personajes públicos que pues obviamente siempre han tratado o siempre tratan de tapar lo más posible, pero pues al ser figura pública pues estás salen a en la boca de luz, todos, en claro. boca de todos. Platicábamos también de otra tragedia que pues así fue muy sonada, incluso pues hay muchas versiones donde se supone que fue un asesinato premeditado. El caso de este chico de la familia Peluche. Octavio No, Caña, perdón, de también de vecinos, vecinos, discúlpame, de de vecinos, vecinos. Octavio Caña. Sí, pues la verdad es que aparte de eso yo me acuerdo que fue muy sorpresivo porque fue un viernes en la noche, lo recuerdo Ujú, perfecto. ujú, Yo ujú. estaba ya en casa descansando cuando empieza a correr información en algunos, yo estoy en algunos grupos de WhatsApp de reporteros allá en México, y empieza a correr información de parece que mataron a Octavio Caña. Entonces todo el mundo fue así de, pero, o sea, ¿cómo? Ah, no, murió, parece que murió Octavio Caña, pero tú dices, ¿de qué? O sea, súper chavito, estaba creo que empezando la nueva temporada de Vecinos, o sea, fue como muy sorpresivo. Cuando ya se empiezan a revelar cómo fueron los hechos y la situación, pues obviamente sí fue muy dramático, porque pues este chico, sí se habla, y volvemos a caer en el punto del tema de las sustancias, ¿no? Parece que desafortunadamente, pues este chico él ha sido el consumo de sustancias, Ujú. venía obviamente con este tipo de sustancias en la camioneta en la que él conducía. Cuando intenta ser detenido por autoridades, evidentemente él, viéndose que traía pues el consumo de esto, trata de evadirlas, le empiezan a dar persecución, pero aquí sí la autoridad actuó de mala fe porque al no detenerse, pues ellos no pueden disparar así nada más porque sea quemarropa, ¿no? Y entonces el momento que empiezan a disparar y pues desafortunadamente le toca una bala y queda muerto ahí manejando la camioneta. Yo supe justo supe una versión, no, no es oficial, obviamente, pero supe una versión de que se supone que él intenta responder a la agresión por parte de los policías y accidentalmente él se pega un tiro a la hora de estar De maniobrando estar cuando choca, maniobrando. ¿no? O algo así, o está en ese proceso. Está esa versión, Sí, obviamente no es una versión oficial, pero está esa versión de que se supone que van a, bueno, que él responde. Y bueno, pues también como dices, pues ¿qué está haciendo un chamaco pues de esa edad? Bueno, no eras tan chavito, sí, no tan chamaco, pero pero pues que con un arma, ¿no? Finalmente, y con claro, sustancias, que también sabemos que desafortunadamente muchas veces las autoridades con tal de tapar muchas cosas, pues les encanta levantar falsos, carpetas falsas, fabricación sí, de claro, carpetas. claro. No estoy diciendo que este sea el caso, pero pues está también esa teoría de que se han levantado pues carpetas, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención es que su papá salió de verdad con la espada desenvainada a despotricar contra las autoridades y contra los medios de comunicación, porque finalmente Sí, cada quien sacó sus su versiones versión, y decían, obviamente, unos decían, pues es que es mi fuente y mi fuente es fidedigna porque está cerca de las autoridades, pero claro. realmente cómo sucedieron las cosas, pues solamente los que estaban involucrados son los que saben. ¿Qué pasó siempre con los policías? Sí, Fueron sí, detenidos, o fueron, sea, al final me acuerdo que el papá de Octavio dijo que no iba a parar hasta que dieran con los responsables y que iba a meter a la cárcel a los policías que habían atentado contra la vida de su hijo. Y sí, les costó trabajo al que según en informes había detonado el arma y había obviamente cobrado la vida de Octavio. Habían detenido primero a uno, pasaron pues, yo casi creo que más de 6, 7 meses cuando ujú, fue detenido la otra persona, que era una pero mujer, ¿no? está involucrada en una mujer. Pero aquí a lo que yo te decía también cuando hablábamos del caso de Octavio es, híjole, de repente te empiezas a dar cuenta que pues, las familias tampoco son lo más óptimo, ¿sabes? O Sí, sea, ya claro, involucras hay otras cosas en las mucho, familias porque pues de repente siento que
y pasa mucho en el espectáculo hacer leña del árbol caído, ¿no? O sea, Sí. de repente empezaron a entrevistar a las hermanas y entonces las empieza, incluso Elías Solorio, que es el productor de Vecinos, las empieza a invitar, perdón, con colaboraciones especiales a la nueva temporada de Ujú, Vecinos ujú. y luego resulta que entonces el papá ya le puso el corno a la mamá y entonces ahora le está quitando el dinero y pues todos vivían de lo que ganaba Octavio. Claro, O sea, claro. entonces te pones a pasar, te digo, hacer leña del árbol caído, perdón, y además se supone que había una pareja en turno, no tenía un hijo Octavio con esta persona, se Ujú, hablaba en aquel momento que estaba posiblemente ujú, ujú. embarazada, después parece que no, pero, o sea, al final todo mundo fue una tejedera de información y lo lamentable es eso, ¿no? O sea, el caso principal, la muerte de este chico que tan jovencito se tuvo que ir por una Claro. situación de negligencia de las autoridades y demás, pero te digo, así terminan las cosas. Si me voy a otro caso también y fíjate, ahora se me viene a la mente de redes y de cómo también a veces las redes también trastornan, mi querido Toño. Claro. El caso de Fofo Márquez, o No, pues sea, sí. este otro chico que también tan famoso es una tragedia, o sea, atentar contra una mujer por nada más haberle pegado a su espejo y hasta donde las consecuencias están en el reclusorio, donde hoy por hoy ya se habla que por más que los abogados han promovido amparos y amparos y amparos, no va a haber oportunidad, o sea, los jueces han desestimado las sentencias de amparo y realmente el hecho es que va a pasar, creo que 17 años en prisión, ¿no? Y sobre todo lo importante, creo yo, obviamente aparte de los hechos, pues el comportamiento, ¿no? De él, porque siempre se supo que él tenía comportamientos violentos desde chiquito, incluso dichos por su propia madre, ¿no? Que según recuerdo ella dijo que en algún momento él se portó violento con Con ella ella, y, sí, y llegar a este grado desafortunadamente por esta descomposición social que ha habido pues en el país, porque a final de cuentas viene ya una degradación, le digo yo, una degradación de valores claro, y que obviamente pues el hecho de que pues no nada más se trata del dinero, ¿no? De que porque tienes dinero, pues ya les solucionaste la vida a los hijos, no, yo creo que todo esto de este tipo de situaciones se maman en casa, la claro. educación, los valores, el simple hecho de detenerte a golpear a una persona, no, llámese hombre, llámese mujer, o sea, yo recuerdo que cuando yo era un chamaco, mi papá siempre me dijo, tú defiéndete, pero nunca agredas a nadie, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de cosas llevan también a que, por ejemplo, Fofo en algún momento desquitó o sacó su furia, Tu frustración, su sí. frustración, pues porque pues el padre nunca realmente estuvo cerca y pues la mamá pues era una, le llaman los famosos, ¿cómo les dicen? Los papás barco, ¿no? O sea, Sí, 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 desafortunadamente, y pues 100%. nada más es darte lana. Yo en algún momento veía o llegué a ver su contenido, no por otra cosa, sino por darme cuenta realmente lo difícil que es vivir sin valores, lo difícil que es vivir sin padres, porque al final de cuentas están pero no están. Y esto Totalmente. obviamente te lleva a cometer errores. Si uno, que nosotros tenemos, a lo mejor tuve la fortuna, bueno, al menos yo tuve la fortuna de tener a mis padres hasta Sí, sí, una sí. edad madura, este, llegas a cometer errores porque pues te jaló el ambiente, te jaló el amiguito, no sé, y cometes estos errores. Imagínate a alguien que tiene un alcance mayor en cuanto a cuestiones económicas, porque sabemos que este país se maneja con la lana, Con ¿no? la lana. Y no nada más este país, ¿verdad? Bueno, Pero muchos. Pero ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, en el caso de este chavo de Fofo Márquez, o sea, ya se veía venir un final no tan agradable para él? O sea, todas estas cosas que lleva atentado contra las autoridades, la vez que cerró el puente de Guadalajara ajá, valiéndole exacto. gorro. O sea, ya había muchos indicios, Ujú, o más bien eran como señales que decían, hey, volteenme a ver porque voy a cometer una barbaridad, claro. ¿no? Qué lamentable que fue a atentar contra la integridad de una mujer principalmente, porque la verdad es que sí la golpeó muy feo. La mala suerte, perdón que te interrumpa, la mala suerte que tuvo de que había un montón de cámaras cerca Sí, y ese es como, sí, y es sí, que hoy en sí. día es eso, o sea, hoy en día ya no te puedes arriesgar, o sea, antes yo recuerdo que antes llegaba alguien y desvivía a una persona y corría con la suerte de darse la fuga y pues por dónde se fue, quién sabe. Hoy en día ya casi la mayoría de las ciudades están repletas de cámaras de seguridad con Es las que te imposible, encuentran, o sea, te claro, encuentran, ¿no? A final de claro. cuentas. Pero sí, ciertamente. Sí, la verdad es que es complicado. Y además, no nada más las cámaras de seguridad. O sea, hoy ya.
los celulares, ¿no? sí, O sea, claro. inmediatamente cualquier situación que suceda, los celulares están presentes y se empieza a filtrar la información, llega a las redes, llega a Facebook, entonces es imposible que puedas ocultar algo, un hecho y sobre todo de esta índole, y es lamentable que terminen así. O sea, por eso creo que también es bueno promover el buen uso de las redes sociales, atender, porque veía, justo me aparecía ayer en un TikTok en la noche que decía rostros extraños en TikTok, ¿no? Y entonces sí, de repente te encuentras unas cosas tan extrañas en las redes Ujú, sociales ujú. que dices, híjole, ¿hasta dónde puede llegar quizá la afectación mental de esa persona? A lo mejor a nosotros nos puede, o habrá gente que le parezca chusco, que le parezca divertido, pero es gente que necesita ser apoyada y que a veces creo que también ahí es donde Vivales se aprovechan de esto en las redes Ujú. para que, pues esto va a hacer generar contenido, va a hacer monetizar y en Sí, vez de apoyarla, pues la sigo explotando, ¿no? Y así hay muchos casos. A mí me toca ver en TikTok, pues muchos casos de gente que, por ejemplo, tiene trastornos psiquiátricos que los utilizan para monetizar, sí, ¿no? sí. Aprovechándose de que las ayudan, pero la realidad es que no es cierto. Por ejemplo, también está el caso, y ahorita me estoy recordando, de la chica que era influencer, obviamente en Ajá. Guadalajara, no recuerdo ahorita su nombre, se me fue, Claro, sí, ya me acordé. Sí, que el famoso asesino de los puerquitos en sí. Guadalajara, que pues ella está en su negocio. En la ¿Qué estética, información ¿no? corre en la estética? Bueno, sí, que creo que estética o algo de uñas, Sí, algo algo así. así, sí, sí, sí. ¿A ti te tocó dar alguna nota sobre eso? Valeria Márquez, Valeria, exactamente. exacto, Valeria Fíjate Márquez. que no como tal, porque realmente en la parte de los espectáculos como que no metemos mucho el tema de Ah, ok, influencers, ok. ¿no? Pero obviamente pues te llega la información, o sea, el caso real sí fue tremendo, o sea, porque pues igual empiezan a surgir estas teorías de que parecía que esta chica está involucrada con un cuate que pertenecía a un cártel y que obviamente pues pero es que aparte, hoy por hoy, cuántas, híjole, es que no quiero andar en detalles porque se me van a funar en las redes, pero es que es delicado. O sea, muchas Sí, chicas creo claro. yo que con tal de tener lo que no han logrado, de repente al verse bonitas, pues llegan cuates que Ujú. están metidos en la maña y que de repente pues les empiezan a patrocinar cosas y mira, yo te apoyo y esto, y entonces empiezan a embelezar y llega el punto en el que ya no saben cómo salirse de eso, Sí, ¿no? claro. Se Y digo, involucran. si Ujú. fue así, pues qué lamentable, porque perdió la vida en una situación pues, terrible. Sí, sí, y, tengo entendido también que creo que ella tenía algo que ver con algún cantante. No sé si era pareja sentimental o algo así. Sin embargo, estaba entre dos hombres y ese puede ser Sí. un Pues factor. era un colombiano, ¿no? Creo que sí, Es no que yo me acuerdo que recuerdo. estaban involucrados como dos colombianos que de hecho habían venido a México y que entonces sabían de cómo iba el tema con Valeria y esta persona. O sea, es que te digo, empiezan a surgir teorías y además las redes empiezan a hacer lo suyo. Sí, Y es claro, que yo sabía que estaba vinculada con tal. Y al final, pues lo único que se supo es que atentaron contra su vida dentro de su negocio y a la fecha no hay ningún detenido por ese caso. claro, O claro, sí. sea, sí es Sí, terrible ¿no? lo que No, sucede. las líneas de investigación todavía no dan. No llevan con él. Y hay muchas teorías, todo el mundo habla del caso, pero no se ha logrado nada como tal. Ahorita se me vino a la memoria, está ahorita muy vigente todavía el caso, incluso mi amigo Pepe Ichema entrevistó a esta chica bueno, no es influencer ni mucho menos, ella es una enfermera y andaba con un chico, no sé si supiste de este caso, que andaba con un chico que era enfermero también, me parece, en un hospital en México. El cuate por celos o alguna situación de este tipo la acuchilló como 40 y tantas veces, no recuerdo el nombre, a ver si por ahí me ayudan a buscar el nombre. Wendy Gabriela, ¿no supiste de este caso? Me suena el caso, o Es sea, una creo que sí chica, lo. güerita ella de lentes, Sí, 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 muy sí. blanquita, de ojos claros. El cuate la 40 y tantas puñaladas le metió para matarla y los familiares 25 puñaladas, perdón. 25 puñaladas, el cuate la intenta asesinar, no la logra matar. Los familiares llegan en el momento en el que se supone que pues, ella está moribunda, él pide Claro, ayuda y no le brindan, o sea, no le brindan la ayuda inmediata, sino después de un rato como que deciden como de, pues sí hay que llevarla, es como que estaban esperando, no sé, estaban esperando a que se fuera o algo así, y llega un punto en el que pues ella dice, ya no puedo más, sentía ella que se estaba claro, desviviendo, que yendo, estaba claro, muriendo, sí. y entonces, ¿qué hicieron? Pues ya los familiares, pues ahí medio como más a fuerza que de ganas la cargan, la suben a un carro y la llevan, si mal no recuerdo, al hospital, la avientan en el hospital y se van y se desaparecen. Entonces, está muy sonado porque
justo sigo a un influencer que lleva mucho sus casos, es ella y hay otra chica de Toluca que ahorita justamente se está haciendo muy mediático. Igual, o sea, casi le corta por completo la yugular. No, hombre, es algo muy, muy tremendo. Y digo, lo digo porque finalmente ¿Qué? son sobrevivientes. Ojalá y tengamos algún día la oportunidad de poderlas entrevistar y tenerlas aquí en el podcast. No hemos podido localizarlas porque estaba muy cerrado, ya que ella estaba, bueno, la chica esta que te digo estaba eh, muy protegida porque tenía amenazas de muerte, porque el cuate este no lo han agarrado, está prófugo y se hizo mediático y finalmente está apoyado por un chico que es un activista. No recuerdo el nombre, que se llama Carlos el chico, lo sigo en redes, pero precisamente él las está arropando mediante una asociación a ellas dos. Son casos muy mediáticos, obviamente, pues como dices, se hace leña de árbol caído, Claro. pero si lo están haciendo de forma para ayudarlas por medio de la asociación que Sí, tiene qué este bueno. cuate, pues está muy bien, pero son casos muy fuertes, son casos pues que no te caben en la cabeza. ¿Por qué tanto odio Está hacia una tremendo. persona, no? Fíjate, ahorita me llevas a recordar hace, pues tendría yo creo que como un año, que fue también un caso muy sonado, se hizo muy mediático y muy viral. Primero empezó siendo viral, y esto pasó en la Ciudad de México, sin mal recuerdo, en la delegación Tlalpan, donde o sea, eran amigas y resulta que esta chica va y toca el timbre del departamento de esta otra chica porque se entera que había estado con el novio, algo así, y entonces le mete varias cuchilladas también a las afueras del departamento. Ujú. Y resulta después que Valentina se llama esta chica, es nieta del actor Mario Casillas, Ok. que Mario Casillas es un gusto conocerlo ya en México, un tipazo el señor. Y bueno, también estuvo a punto Valentina de perder la vida porque fueron también más de 5 o 10 cuchilladas que le metió esta chica por un tema de celos, Ujú. absurdos y estúpidos, pero que evidentemente la llevaron a que, pues de hecho la detuvieron. Lo que pedía esta chica era, o sea, digamos que la que tuvo el intento de homicidio, pues obviamente ella pedía que le otorgaran el perdón para poder salir libre y demás. Valentina decía que no había manera, o sea, que lo justo era, incluso entrevistaron a Mario en algún momento en medios de comunicación, y ¿No eran Mario los que dice, venían de Cancún? Algo así, que era una chica que venía de Cancún hacia no, México. no, no, ¿No? no, ¿O estoy no, no confundiendo? fue en, Discúlpame. en Ciudad de México. Y obviamente, bueno, el hecho es que no sé si hace poco dejaron ya en libertad a esta chica, la que intentó contra Valentina. Y bueno, entrevistaron a Valentina y decía, ¿cómo te sientes de que hayan dejado en libertad a tu agresora? ¿No? Y decía, pues que ahora no sé ni siquiera para dónde moverme, Ujú. porque digo, afortunadamente quedé con vida, no quedé con secuelas, o sea, estoy aquí dando esta entrevista, pero pues imagínate qué puede hacer esta niña por un brote de celos en un momento que no lo Claro. esperas, ¿no? Y agarró un cuchillo y vámonos. Es que está tremendo hoy por hoy Sí. todo lo que se ve. Tam- Sí, ¿verdad? Perdóname, era menor de edad esta chica. la Sí, liberaron es porque cierto. era menor Por de eso edad. la liberaron, sí, es cierto. Y también está el caso muy sonado, que también por ahí lo vi con Pepe. No lo tengo yo, pero si quieren ir a ver a Pepe y Chema, ahí está el caso, es muy bueno. El caso de las niñas, de las chicas que jugando en Veracruz, jugando, terminaron ahorcando a una de sus amiguitas Sí, porque le hacían bullying. No sé si supiste de ese sí, caso. sí, supe ese caso, está Entonces, está tremendo. tremendo porque ya había señales por parte de la niña que sufría violencia por parte de creo que eran sus amiguitas de la Sí, escuela, sus sí, sí, sí. primas, algo así. Y bueno, se supone que llega un punto en el que se pusieron a jugar al secuestrado y terminaron pues desviviendo a esta chica. Y no es justo porque ve la edad que tenían estas niñas. O sea, imagínate de lo que son capaces a esa edad, imagínate creciendo, ya teniendo una plena conciencia, pues obviamente ya su vida no va a ser la misma. Claro, totalmente. Obviamente también por parte de la familia de la chica, pues es tremendo que pues como jugando, o sea, ellos estaban jugando al secuestrado y de repente pues les toca ahorcar, porque me parece que la ahorcaron, la asfixiaron. Más Pe- bien, no la ahorcaron, la La asfixiaron, asfixiaron. si mal no recuerdo. Pero es que ahora eso es lo que o sea, creo que esa es como la parte negativa de las redes, ¿no? O sea, ahora lo que tanto pueden ver en las redes Exacto. sociales, o sea, porque a ver, digo, si yo me pongo a pensar en mi época de niño, o sea, ¿cuándo se me hubiera podido ocurrir, te quiero ahorcar o te voy a ahorcar? Y, o sea, jugabas a policías y ladrones, ¿no? Era lo que Exacto. jugabas en aquel entonces. Hoy está tan destapado todo este rollo que pues, ya ves a chavitos que desde niños dicen quiero ser narcotraficante.
¿no? Está cañón. Quiero ser como el Chapo o quiero ser como, porque lo ven en las redes sociales. No, y además eso es también por el rollo de, como lo dicen, la cultura de prefiero vivir un año como rey que 10 años como mendigo, ¿no? O sea, eso está bien tremendo. Muy. Pero además de eso, fíjate, amigo, que justo pensando en esta parte de lo que decíamos de la descomposición social, viene pues obviamente hondado en todo lo que es la magia de Hollywood. Yo le echo la culpa, honestamente, a la magia de Hollywood, te voy a decir por qué. Porque de un tiempo para acá, si tú te fijas en las películas, el malo es el bueno. Sí, 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 No sí. nos damos cuenta porque nos lo fueron Metiendo poco a poquito. y poco a poco y terminan, los policías terminan siendo estúpidos, terminan siendo que no sirven para nada, siempre llegan al final, nunca hacen nada, terminan siendo ridiculizados. Y el héroe es El malo. el malo. Entonces, aunque no lo creas, en una sociedad con, pues digamos que con bajo presupuesto para la educación, Educación. te ponen, o sea, nos emboban o nos embobaban con películas, porque esto viene también desde mi generación. Sin embargo, bueno, pues afortunadamente a nosotros nos decían, no, no, los buenos son estos, ¿no? Hoy en día no, porque desafortunadamente hay muchas familias desintegradas donde no hay estos valores que está mamá y papá Claro, finalmente claro. protegiendo no nada más físicamente, sino psicológicamente a los niños, desde el punto de vista psicológico, valga la redundancia. ¿Para qué? Para que los niños no se vuelvan violentos. O sea, hoy en día es súper fácil ver a los niños, y lo platicábamos hace una semana con mi esposa, de que es con sus amigos de mi esposa, que es bien fácil, pues que, ¿qué películas ve tu hijo? Ah, pues mi hijo se pone a ver El Padrino y se pone a ver películas de este tipo, ¿no? Que dices tú, bueno, pues es Sí, un niño de claro. 3 años, o sea, imagínate. Yo a mi hija, pues obviamente, cuando yo empiezo a ver que empieza a ver zombies, mamacita, quita eso. Claro. Papá, pero me gustan los zombies, sí, mi amor, pero no es algo bueno. A lo mejor tú dices, ahí es un zombie. Sí, pero desde ahí estás desvirtuando todo lo Claro. que la niña puede tener Sí, en la no mente, está en ¿no? la etapa de la madurez, ¿no? Y aún así, amigo, aún Sí, así, claro. que te voy a platicar una anécdota que nos pasó justo hace unos meses. Estábamos viendo una película que estaba que se estrenó en Netflix, y en esa película el director es muy sangriento, no recuerdo ahorita el nombre del director, la película se llama algo que está a punto de suceder, algo así. No sé si la has visto. Ay, me Es suena de mucho. terror, la película es de Sí, sí, terror. sí, sí, Te la sí. recomiendo si aguantas sangre. Como tipo cine gore, Ándale, ¿no? ajá, Ok, exacto. ok, ok. Entonces, Sí. hay una escena, o sea, la película se torna, bueno, más bien no es película, sí es película, es serie, ¿no? Serie. Se torna en el miedo, pero termina siendo un rollo de maldición. No, no, el problema está, o la situación está en que la película llega a un punto en el que se convierte tan sangrienta que hay una escena muy fuerte para mí, fíjate, que Sí, me sí, sí. encanta el cine de terror y que Sí. ya no lo veo, ¿verdad? Porque si no sueño muy feo. Pero la escena es una escena completamente estable, donde la persona que está viendo a la cámara directamente se empieza a desangrar y se le sale la sangre así literal por la boca, nariz, ojos, y se empieza a llenar sangre y sangre por arriba. Tan fuerte que o sea, se te queda viendo. Imagínate que son como un minuto, más o menos, sin parar. La escena se queda ahí, te lo juro. Estábamos mi esposa y yo me volteé. No aguanté. No No aguantaste. aguanté no por otra cosa, sino por el simple hecho de que está tan, obviamente, tan bien hecha esa escena que te Sí, metes. claro, claro. Entonces, ahora imagínate los niños, pues que es bien fácil para ellos la exposición a la sangre. Decía en una plática que tuvimos, varios amigos decíamos, hoy en día, ¿cuántos muertos ha visto tu hijo? No, pues no, mi hijo no ha visto muertos. Claro que sí. ¿Cuántas veces en una película han matado personas? En balaceras, en guerras, Sí, lo que claro, sea. claro. Y eso no nos damos cuenta, pero eso psicológicamente Los sí te afecta, por afecta. supuesto. Si a nosotros que nos criaron con Robocop y que cuántos muertos vimos, Sí, claro, bueno, claro. yo no soportaba ver películas o yo no soportaba ver videos de redes donde había mucha sangre. Yo Sí, le no, quitaba y ahora te soy honesto, ahora los veo pues vas formando ese callo y ahora claro. veo películas o digo, veo videos donde hasta incluso degüellan personas y dices, ay, en la torre.
pero ya los resistes. Ahora imagínate un niño que está expuesto desde niño a ese tipo de escenas. No, es muy Por eso fuerte. sí es importante como cuidar mucho a los A los chiquitos menores. que vean Sí. este tipo de Por escenas. eso digo, se me hace interesante lo que están pero es que viene desde el tema educacional en la casa, ¿no? Por eso se me hace interesante. Suena un poquito contradictorio porque el gobierno está pidiendo, por ejemplo, el suprimir todas esta música que es bélica, que obviamente Ujú, habla, ¿no? De la ujú. apología al delito, etcétera. Lo cual me parece interesante, pero también qué estás haciendo detrás, ¿no? Porque vino desde, y bien lo dices, o sea, las películas, pero si me voy aquí a México, desde que empezaron a hacer todas estas narcoseries, donde de verdad, o sea, hoy le preguntabas a un chavito que en casa la mamá lo dejaba ver al Chema Venegas y Ujú, Aurelio Casillas, tal, ujú. y decía, es que yo quiero ser un Chema, yo quiero ser un tal. ¿Por Exacto. qué? Porque los edificaban como héroes dentro de la historia, ¿no? Y el chavito sentía que eso era padre, o sea, ser como ellos. Entonces, vuelvo a repetir, creo que el tema viene desde casa, ¿qué le estás permitiendo ver a tu hijo, no? Punto número uno. Y dos, pues también la parte de las escuelas y el gobierno, porque por más que quieras tapar, platicaba yo el otro día con un chavo Generación Cristal que le dices que por qué cancelan a los artistas del corrido tumbao y tal. Pues porque están haciendo apología al delito. Me decía, sí, pero, o sea, sí, desde el gobierno, Claro. entiendes que están vinculados, que tal, o sea, es una tontería, le están tapando el ojo al macho. Y dije, sí, tienes razón, pero creo que todo va sumando. Digo, pudiéramos hablar de muchas cosas interesantes en cuestión de lo que refiere, por ejemplo, a lo que dices de Hollywood, el primado negativo, cómo es que nos van preparando Ujú, a través de estas historias, acontecimientos que pues, quizá el día de mañana van a pasar, ¿no? claro. Veía justo un video en días pasados, una persona conocida me dice, oye, mira, me encontré esto que tú me dijiste alguna vez del primado negativo. Y entonces el primado negativo, para quien no lo sepa, se dice en la parte psicológica que Hollywood y la televisión plantea situaciones, ¿no? O panoramas que uno cuando lo ve en pantalla dice, ah, imagínate que pasara eso en la vida real, ¿no? O sea, tú lo ves como que Sí, es ficción. ficción, pero y de repente resulta que sucede. O sea, y el caso pasó, para no ir muy lejos, cuando la pandemia. O Ujú, sea, ya habíamos visto películas de cosas que decías, ay, ¿cuándo va a pasar una pandemia? Y claro, cuando vino la pandemia, decía, oye, es que si yo lo vi en esta película, tal. claro. Para no ir muy lejos, el caso de los Simpsons. O sea, por eso tú me dices, es que los Simpsons son predictorios, ¿no? No. Premonitorios. No, lo que pasa es que, bueno, podemos meternos en otros Sí, rollos, la famosa agenda internacional, etcétera. exactamente, ¿no? O sea, todas estas teorías conspirativas de los círculos de altas élites que ya tienen planeada la agenda y que saben lo que va a venir en el mundo y por eso te lo están poniendo en la cara literalmente para que sepas de qué va la parte económica, los cataclismos, etcétera. Pero pues al final, si eso no, pues mientras tanto te están preparando y creo que lo que se profesa en casa y lo que se educa en casa es con lo que te vas a quedar, mi querido Claro, Toño, ¿no? claro. Pues sí, es importante, pero finalmente creo que sí tiene mucho que ver. O sea, si ya lo hemos visto y nos lo han repetido varias veces y lo dicen, el nuevo orden mundial, etcétera, pues es por algo, amigo, porque Claro, finalmente platicaba yo con una invitada hace un par de capítulos, hablábamos de lo que ellos quieren que sepamos y lo que no quieren que sepamos, ¿no? Sabemos que a lo mejor mucha gente piensa o pensamos que sabemos mucho, pero realmente nos damos cuenta que no sabemos no nada y ahora sabemos nada. resulta que Dios no es Dios y que nos creó otro ser que no es, que es extraterrestre, etcétera, ¿no? Entonces, y que estamos sembrados en la tierra para poder evolucionar y que nos Claro. vean evolucionar y que nuestro Dios ya no, resulta que no es un Dios, que es una inteligencia artificial avanzada. O sea, todos son teorías, Sí, ya, ¿no? sí, 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 Todas sí, son sí. teorías. Pero mira, perdón que te interrumpa, veía hace poquito, ¿ya viste el Día de la Revelación? No Bueno, tengo. si tiene oportunidad, vean, está en cine todavía. Pero la vi, ¿no? Y dije, esto va a pasar. O sea, creo que sí ya es una manera, porque aparte venimos ya de unos meses para acá donde se ha venido hablando que Donald Trump ya de alguna manera ha Ujú. desclasificado algunos expedientes, ¿no? Del fenómeno Ajá, sí, ovni, sí, sí. todo esto que ha venido exponiendo Jaime Maussan, que todo el mundo lo tiraba del ojo y que decía, esto Ajá. está bien fumado, eso no pasa, Pero algo sabía, ¿no? pero algo sabía. Sí, Entonces, esto que plantean en el día de la revelación, les juro por Dios que dije, esto no tarda en en que se va a suceder. destapar. O sea, porque al final son expedientes. Lo que entrevistaron a Steven Spielberg, que es el director de la película, y Ah, ok, decía, ya lo ubiqué. y decía que, o sea, que estaba basada en expedientes que han venido desclasificando
pero que también estaba ficcionada. Pero decía, bueno, ¿qué tanto Sí, tiene sí, de sí. ficción y qué tanto sí es que estos expedientes sí existen, ¿no? Justo decías esto, ¿no? Nos lo están diciendo en las películas y sucede prácticamente tal cual. Entonces, realmente, O sea, no descarto que sí en poco tiempo, porque se ha venido hablando mucho del famoso proyecto Bloombean, esto que ya empiezan a ver, veía hace poquito unas publicaciones en Facebook que decían que previo a los dos terremotos que lamentablemente afectaron Venezuela, vieron en el cielo unas especies como de luces rojas, ¿no? Y y las creo que fue, nubes. ajá, y las nubes, y a las pocas horas vinieron los sismos en Venezuela. Y entonces resulta que publicaron que en Tabasco se acaban de ver estas mismas luces. Apenas ayer vi estas Sí, publicaciones. ok. Oigan, estoy viendo en Tabasco estas luces y empieza a decir gente, eso me pasó en Venezuela, tal, tal. Entonces, bueno, se habla de que lo del terremoto de Venezuela, parte del proyecto HARP, que está en Alaska, que obviamente ya los sismos se pueden literalmente crear, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, esa parte sí seguirán siendo teorías, porque al final, sí puede, o sea, yo no lo descarto, ¿eh? No, no, no. Sí creo que No, pueda por pasar, supuesto. porque al final la tecnología está sumamente avanzada. Pero, pues, no, o sea, nadie ha visto de esto sí pasó, yo vi cuando lo dispararon y sí Claro, claro. sucedió. Pero lo que también es cierto es que evidentemente han venido sucediendo cosas que poco a poquito creo que pues sigue este tema de control, de control, de control, de Claro. control para tenernos dormidos, aunque también creo que hoy por hoy ya no es lo mismo como les tocó a lo mejor a tus papás, a mis papás, a mis abuelos, donde el control netamente lo tenían los medios de Sí, comunicación, porque claro. nada, había radio, televisión, periódico y estaba filtradísima la información. Esto es lo que puedes Exacto. decir, esto no, ¿no? Hoy Exacto. ya con esto ya no puedes, o sea, ya no hay manera de que se filtre la información. Y aún así ves que están con las reglas de que ya quieren pues Regularlo. regular Sí, completamente claro. todo. Y lo van a lograr, ¿no? A final de cuentas lo van a ¿Crees? lograr. Sí. ¿Por qué? Porque acuérdate que, bueno, pues esto es lo que está revolucionando a Sí, cierta claro. forma el Sí, sí, sí. mundo, pero va a llegar otra tecnología que va a Por superarlo. supuesto. Pero con respecto a lo que decías del proyecto HARP, justo estaba viendo un video donde hablaban de que a partir de que en la guerra que están ahorita contra Irán, a partir de que Irán destruyó satélites que, bueno, no satélites, bases de radio Ujú. que estaban conectadas al ¿Proyecto HARP, HARP? inmediatamente después de tantos años de sequía empezó a llover, incluso hasta inundaciones ha habido, eh, eh, y obviamente cambió por completo el El clima, se clima. reguló el clima y todo. Yo sí te soy honesto, yo sí creo, porque es muy curioso que a partir Pues yo de también que sé. Donald Trump, y a partir de, sobre todo más que otra cosa, a partir de que Estados Unidos en 2008 entró en crisis, te has dado cuenta que ha venido paulatinamente el sistema del planeta se ha venido afectando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eh, obviamente para afectar a ciertas naciones, en este caso Venezuela. ¿Cuál es el mayor pretexto, el mejor pretexto para meterse a Venezuela? Sí. Pues no era Hugo Chávez, sino No, que como no pudieron con hacerlo con Hugo Chávez, porque pues obviamente era la presión internacional. Plan B, pues un claro. terremoto, y bueno, pues ahora ya el ejército de los Estados Unidos está dentro y es una forma en cómo se metieron. No Sí. nada más de Estados Unidos, pero el Sí, claro. ejército, la comitiva mayor o sí, el pelotón mayor, Mayor, vamos a sí, la pandemia llevarlo, mayor, sí, sí, sí. fue por parte de Estados Unidos para entrar a Venezuela. Apoyar. Y obviamente, pues eso, y eso está, ¿por qué? Porque, bueno, pues, finalmente lo dicen los mismos políticos que le pasó a los topos que fueron allá. Tienes que decir Claro. esto, tienes que decir aquello. Ya le estaban diciendo que la famosa presidenta tenía que quedar bien. Cuando les decían ellos, pues es que yo no voy a decir, yo soy internacional, yo vengo a ayudar, yo no vengo a hacer Sí, política, claro. ¿no? Entonces, todas estas agendas, todas este tipo de cosas, siento que sí, realmente yo estoy seguro a un 99% siempre hay En duda. uno, sí, en duda, pero de que se puede mover el clima, sí se puede Ah, no, mover, por supuesto. eh, se puede provocar, incluso ahí está en la teoría donde precisamente hablan de que, bueno, pues Estados Unidos, pues con la Reserva Federal dice, vamos a fregar a China, vamos a fregar, bueno, a China no tan fácil, ¿verdad? Pero vamos a fregar a Japón, pues para que pida dinero, ¿no? Vamos a fregar a México para que pida dinero, y eso, pues obviamente con los gobiernos que ellos Claro, implantan, porque claro, sabemos que claro. ya nos metimos al rollo político, Sí. pero a final de cuentas, en ese tipo de situaciones suceden las tragedias. Y entre esas tragedias, pues todo se une a un mismo punto que es la descomposición social y que pues obviamente da tragedias humanas más 100%. simples,
¿no? A final de cuentas. 100%. Yo por eso lo que creo es, pues nada más es el tema de estar bien con uno mismo. O sea, porque al final hoy hay tantas teorías, tantas doctrinas, tantos falsos profetas, tanta cosa que ves en las redes, ¿no? Que dices, ¿a quién le creo? Y hay gente que como no tiene ese arraigo a algo, pues trata de agarrarse de lo que más encuentra y con lo que le pueda tener fe. Y creo que hay cosas en las que a lo mejor no es tan favorable y otras en a lo mejor en los que sí, pero creo que mientras estés bien contigo, con los tuyos, y sobre todo en lo que, como bien lo dices, y yo también creo en todo esto, Claro. lo que es que a lo mejor no nos han puesto una imagen exactamente de cómo sucede, pero al final, como bien lo dicen, ¿no? ¿Quieres ocultarle las cosas al mundo? Pónselas en la cara, que es la única manera en la que van a creer que no es cierto. Entonces, está complejo, pero es interesante todo eso, mi querido Toño. Pues mi querido Germán, nos podemos pasar creo que todo el día, Sí, caray. toda la tarde, toda la noche, pero me gustaría mucho que nos dijeras cómo estás en redes para que la gente te siga en tus redes sociales, cómo te encontramos. Como Germán Rus, Germán RUWS, así estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Si quieren saber un poquito más de las noticias que él da y es muy agradable, ya lo escucharon aquí, si lo están escuchando, bueno, ya escuchan su voz, es muy agradable y habla muchísimo y eso me encanta porque finalmente yo no soy tan perico, pero me encanta que Gracias, tengas amigo. esto y que tienes muchísima información. Obviamente te admiro por eso, amigo, y No, te hombre, agradezco gracias. que hayas estado aquí. Les voy a pedir a las personas que sigan a sus cuentas de Facebook. ¿Es Facebook? Facebook, Instagram y TikTok. Y Ahí TikTok. andamos. ¿No tienes canal como tal de YouTube oficial? No, como Ok. tal de Bueno, YouTube, no. síganlo por favor, Sote. Vamos a poner aquí las redes para que lo tengan al tanto. También no se les olvide compartir porque estos temas obviamente son importantes. Les voy a pedir que compartan. Acuérdense que si quieren ver más videos de este tipo, de tragedias y todo, bueno, pues les voy a sugerir les voy a dejar por acá la lista para que se metan y lo vean. Mi querido Germán, pues muchísimas gracias por estar aquí. No, hombre, un Me placer. encantaría que vinieras otro día Claro que sí, con mucho que gusto. nos podemos echar otra platicada más específico. Fue como una charla un poquito más informativa. De todo un poco, De de todo todo un un poco, poco. pero Pero vamos a hablar, es más, la próxima que tengamos oportunidad nos ponemos de acuerdo y hablamos justo pues, de estas teorías conspirativas. O sea, yo la claro. verdad es que empecé a empaparme a partir de la pandemia, ¿eh? O sea, mucho Ok. que empecé a descubrir que dije, caray, uy, sí, como que va por aquí, por allá. Digo, desafortunadamente no se puede hablar mucho a profundidad, Claro. ¿no? Porque no hay intereses, pero lo que se pueda lo platicamos. Pues mira, te soy honesto, yo sé, incluso conozco amigos que están en YouTube que tienen información muy, muy fuerte, muy grande. Entonces me encantaría que en algún punto podamos hacer como muy, ¿cómo se le puede decir? Que sea constante, a lo mejor esta plática constante, que Claro. hagamos un capítulo por ahí cada cierto Sí, tiempo claro, y que claro. podamos traer información para charlarlo pues Me dárselo a late. conocer a la gente para que no nada más sea el sobreviviente podcast, sino que también sobrevivan esta información. Me parece buenísimo. Sí, Germán, claro pues que te sí. agradezco muchísimo. Ojalá y de verdad tengamos la oportunidad de volvernos a ver, que tengas chance. Sé que estás bien ocupado, sé que estás en todos lados, pero pues esa es parte de tu trabajo. Te admiro, amigo, y te quiero agradecer nuevamente que estás aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden, yo soy Antonio Burgoa y no se les olvide que si tenemos por ahí algún caso que quieran comentar, bueno, pues nos lo dejen en el sobrevivientepodcast@gmail.com. Recuerden, mi nombre es Antonio Burgoa y nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue El Sobreviviente Podcast. Hasta la próxima.